Muy buenas tardes. Soy Eligio Peña, maestrando de Lingüística Aplicada, y hoy les presento la ponencia sobre el currículo dominicano de la asignatura Diseño Curricular de la maestra Eli Joseph Almonte. Cuando hablamos de currículo nos referimos al documento normativo que rige el sistema educativo y que contiene pues sus propósitos, es decir, el capacitar a los estudiantes en diferentes competencias. Cuando hablamos de nuestro currículo podemos decir que ha sido establecido por diferentes ordenanzas. Por ejemplo, la 1/2015 es la que validó y la que ya revisó y actualizó el currículo del nivel inicial. La 1/2015 pues lo hizo la 2 del 2015 lo hizo con el nivel primario. Entonces solamente falta el nivel secundario en su proceso de revisión, actualización y puesta en vigencia. Por ejemplo, la ordenanza 03/2017 pues establecía el sistema de validación para el nivel secundario en la modalidad técnico profesional. La 22/2007 lo hizo, pero en la modalidad académica del nivel secundario. Si queremos ir a los antecedentes de estas reformas que se han estado estableciendo en nuestro país, podemos partir de la ordenanza 842 del 1950, donde por primera vez se estableció un plan de estudio. En el nivel secundario se establecía 4 años y el último era de especialización. Los estudiantes salían graduados pues en filosofía y letras, en matemáticas y en ciencias naturales y físicas. En 1970 se hizo un intento de establecer liceos experimentales y de ahí surgió la ordenanza 170, donde estableció un plan de estudio donde los estudiantes duraban 6 años de escuela, entraban a partir de la aprobación del 6º grado, duraban 4 años en un ciclo común y 2 años en un periodo de especialización. En aquel tiempo solo había 4 áreas. Estamos hablando de educación industrial, educación comercial, educación para el hogar y educación agrícola. Un poco más tarde se le agregó la educación en enfermería. Queremos decir que conjuntamente con este sistema experimental de los liceos del plan de reforma, continuaba la clase tradicional en los liceos que conocemos, tanto en los periodos matutino y vespertino como también en la tanda nocturna. Hubo que esperar a la ordenanza 195, producto del plan decenal, para establecer un nuevo currículo en cada uno de los niveles. Estas reformas han continuado constantemente. Actualmente se espera que se valide el currículo del nivel secundario, que está en proceso de implementación y revisión, tanto en la modalidad académica como en la modalidad técnico-profesional. Cuando hablamos de el enfoque que se ha trabajado en nuestro país, podemos partir de un enfoque tradicional hasta 1980, donde se produjo la gran crisis que provocó el plan decenal. Pues en ese tiempo hablábamos de un método tradicional de enseñanza. Los estudiantes tenían un papel pasivo, los profesores eran transmisores de conocimientos y la actividad principal era la memorística, es decir, el estudiante se aprendía de memoria un contenido y lo aplicaba en una prueba escrita, en un examen, y eso pues no llevaba ningún conocimiento práctico, porque lo que se aprendía se olvidaba rápidamente, no le daban ningún tipo de aplicación. Diferente a esto, a partir de 1992 que comenzamos a aplicar el currículo, a partir de 1995, comenzamos a aplicar el currículo, entonces ya ahí hablamos de construcción del conocimiento. Aquí se perdió un tiempo precioso porque había que capacitar a los docentes, cambiar la forma de enseñar, que ya no fuera el método tradicional memorístico, sino que comenzara a entender que el papel principal lo tenían los estudiantes, que de manera activa debían construir sus conocimientos. Así avanzamos en ese proceso de aprender a trabajar en el método constructivo. Entonces surge ya un complemento de que es el currículo orientado por competencias,
donde ya vemos al docente como un facilitador y ya vemos a los estudiantes como entes activos, donde vemos pues una evaluación diferente. Antes era a través de un examen, ahora los estamos viendo a través de un proceso que no solamente se usa la diagnóstica, sino que también la formativa cumple el rol más importante, y al final pues la sumativa. Entonces esta es la diferencia entre el método tradicional a un método constructivo y al final enfocado en el desarrollo de competencias. Cuando hablamos de qué enfoque trabaja el currículo actual, podemos decir que no solamente es el enfoque por competencias, la mayoría nos quedamos en eso, que estamos en un currículo orientado por competencias, pero también hay un enfoque histórico-cultural, las aplicaciones de los conocimientos de Vygotsky, un enfoque sociocrítico. Quiere decir que todo esto está relacionado con el constructivismo, no solamente competencias. Hablamos de competencias cuando queremos que los estudiantes desarrollen habilidades prácticas para una función social, para un empleo. Sin embargo, el constructivismo va más allá, implica fortalecer los 4 pilares de la educación. Y aquí estamos hablando de saber conocer, que es el conocimiento en sí, el saber hacer, que es la aplicación práctica, el saber ser, que son los valores y las actitudes de las personas, y el saber convivir en sociedad, es decir, saber vivir con otros. O sea que no solamente es la parte de prepararnos para el empleo, sino también la formación integral de los estudiantes. Decíamos que todo este revuelo en educación se armó a partir de 1992 con la aplicación del plan decenal. Este plan surgió como producto de la gran crisis de los 80, donde veíamos que la educación era una pérdida de tiempo porque no se veían los resultados en los aprendizajes de los estudiantes, y por lo tanto hubo que renovar todo el sistema educativo. Entonces fue un proceso bien participativo de diferentes sectores sociales, económicos y políticos interesados en que la educación se convirtiera en un componente de desarrollo socioeconómico del país. De este proceso pues surgió la 195, que creó el nuevo currículo de aquel tiempo, la 196, que estableció el sistema de evaluación, y la ley 6697 pues que guió todo lo que fue el proceso educativo a nivel de la República Dominicana. Este periodo pues de transformación curricular se ha dado en diferentes momentos y en diferentes gobiernos. Por ejemplo, ya sabemos que se inició con el gobierno, en el segundo periodo del gobierno de Balaguer, 1986-1996, pues ahí se dio la gran crisis, ya el proceso final de la crisis, pero también el proceso de reflexión que dio con las renovaciones, las transformaciones que sufrió el currículo dominicano. Por ejemplo, en esa etapa surgió la 195, que se estableció el currículo que se empleó en aquel tiempo. Ya en el primer gobierno del doctor Leonel Fernández hubo que modificar la 195 y se emitió la ordenanza 399 para modificar ese currículo. Con el segundo periodo del gobierno de Leonel Fernández, pues se comienza ya el proceso nuevo de transformación curricular, porque lo que se había hecho hasta ahora, en ese tiempo, no era satisfactorio por la sociedad. Por lo tanto había que actualizar nuevamente el currículo, y ya de un currículo basado en contenidos y en objetivos, pues pasamos a un currículo orientado por competencias, y así es que se establece la ordenanza 02-2011, que ya establece el proceso de reforma curricular articulado e integral. Luego ya en el periodo de Danilo Medina, 2012-2020, pues se emite la ordenanza 03-2013, que establece una nueva estructura del sistema educativo, sobre todo en el nivel inicial. O sea que ya se contempla que de 0 a 6 años el Estado está en obligación de atender a la niñez. Y como hemos dicho anteriormente, en este periodo surgió la 1-2015, que estableció el currículo del nivel inicial, la 2-2015, lo que lo estableció para el nivel primario, y la ordenanza 03-2017, que estableció la validación del nivel secundario, modalidad técnico profesional, y la 22-2007, que lo estableció en el nivel académico del nivel secundario. Esta ha sido la presentación del currículo dominicano. Muchas gracias por su atención.